Déjame preguntarte algo real. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas el libro de Ezequiel? Sé honesto, probablemente algo como demasiado raro, demasiado simbólico o uno de esos libros que casi nadie lee, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que saltarte Ezequiel podría significar perderte la revelación más impactante y transformadora de toda la Biblia? Porque escondidas entre las páginas de este libro, supuestamente confuso, hay algunas de las visiones más poderosas, actos proféticos más impactantes y verdades divinas más profundas que jamás encontrarás. Esto no es solo poesía antigua, es fuego espiritual. Dios nos susurra en Ezequiel, Él ruge, habla desde tormentas, se manifiesta en el exilio y entrega un mensaje que todavía hoy atraviesa el ruido de nuestro mundo. Este libro no trata solo de juicio, sino de transformación. Trata de lo que sucede cuando Dios aparece en medio del cautiverio, cuando la santidad confronta la rebelión y cuando la restauración es prometida en medio de las ruinas. Es un libro que expone ídolos, quema falsas comodidades y nos llama de vuelta a una vida de santidad cruda y alineación espiritual. No es distante, es peligrosamente relevante. ¿Y si Ezequiel fuera en realidad un plano profético? Un mapa celestial no solo para el Israel antiguo, sino también para ti. ¿Y si los símbolos extraños, los sueños intensos y las confrontaciones santas fueran pistas sobre cómo sobrevivir espiritualmente en un mundo roto, caótico y sin verdad? Así que si estás cansado de mensajes superficiales, si te has sentido espiritualmente adormecido, abrumado por la concesión o simplemente con hambre de algo real, este mensaje es para ti. Este viaje por Ezequiel no será liviano, será crudo, profundo, y puede que cambie por completo la forma en que ves tu vida, tu fe y tu propósito. Si algo en tu corazón se está moviendo ahora mismo, aunque sea un poco, no te vayas sin suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir en el libro de Ezequiel puede transformar tu caminar con Dios desde lo más profundo. La mayoría de las personas no comprende realmente el peso emocional y espiritual del exilio. Pero Ezequiel sí. Él era sacerdote, entrenado para servir en el templo, el lugar más sagrado de Israel. Pero el templo había sido destruido, Jerusalén estaba en ruinas, y ahora Ezequiel vivía junto al río Quebar, en una tierra extranjera, rodeado de gente derrotada y desplazada. En medio de ese caos y confusión espiritual, Dios decidió hablar, y no fue un susurro, fue un encuentro atronador con la gloria. Ezequiel no era cualquier hombre, provenía de la línea sacerdotal, lo que significaba que su vida giraba en torno a la santidad, el ritual y el servicio divino. Pero ahora, los rituales habían desaparecido. El templo estaba reducido a escombros. El trauma del exilio podría haber destruido su identidad, excepto por una cosa: la presencia de Dios. El exilio les quitó muchas cosas, pero no el acceso a lo divino. Dios estaba haciendo una declaración contundente. No estoy limitado por lugares, tradiciones ni catástrofes. La comunidad exiliada estaba perdida, espiritualmente insensible. No sabía cómo reconciliar las antiguas promesas con su nueva realidad. Y justo allí, Ezequiel se convirtió en un puente entre la desesperación humana y la intervención divina. Mientras otros solo veían derrota a la orilla de un río en Babilonia, Ezequiel comenzó a recibir visión, una visión fresca, disruptiva y gloriosa. Era la forma de Dios de decir: sigo aquí. Y cuando Dios aparece en el exilio, nunca es solo para consolar, sino para despertar, confrontar y redirigir el curso de la historia. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido en un exilio personal, lejos de donde pensaste que estarías,
como si todo lo sagrado hubiera sido arrancado. Ezequiel nos enseña algo poderoso. El exilio no es el final. Muchas veces es la antesala de las visiones más grandes. Si estás atravesando dolor o transición, tal vez, solo tal vez, ese sea el lugar donde tus oídos se afinan para escuchar a Dios con claridad. Prueba esto. En lugar de huir de la incomodidad, inclínate hacia ella. Pídele a Dios que hable justo donde estás. La historia de Ezequiel en este punto nos deja una lección de oro. Tu ubicación nunca limita la revelación de Dios. El exilio, aunque doloroso, puede ser tierra fértil para una transformación profunda. La mayoría ve ruinas. Dios ve renacimiento. Y a veces, perder todo aquello en lo que nos apoyábamos es lo que finalmente nos hace reconocer que su presencia no depende de edificios, sistemas ni condiciones ideales. Aparece en lugares inesperados, con propósito. Y justo allí, en ese escenario improbable, sucede lo imposible, porque cuando Dios decide revelarse, no espera un escenario perfecto. Él invade lo impensable. Y es entonces cuando Ezequiel ve algo que sacude su alma por completo y redefine la visión de Dios para todo un pueblo. Todo comienza con una tormenta. No una nube común, sino un torbellino que viene del norte, envuelto en fuego, irradiando luz y cargado de misterio. La primera visión que Ezequiel tiene de Dios no es dócil en absoluto. Es salvaje, ruidosa y abrumadora. Imagina esto: 4 seres vivientes, ruedas dentro de ruedas, relámpagos, alas en movimiento, y por encima de todo, un trono. Y sentado en ese trono, una figura con apariencia de hombre, envuelta en una luz resplandeciente. Esto no era una devoción antes de dormir, era una interrupción santa. ¿Por qué Dios apareció de esa manera? Porque la visión que Israel tenía de Dios se había reducido. Habían atado su presencia a un lugar, Jerusalén, el templo, el arca. Pero en el exilio, con todo eso perdido, Dios necesitaba presentarse de nuevo. Así que vino en gloria, una gloria que no necesita muros ni rituales. Se mueve, habla, rompe expectativas. Para un pueblo que se sentía abandonado, esta visión fue tanto un llamado de atención como una cuerda de salvación. Dios no estaba ausente, era majestuoso, móvil y absolutamente soberano. No pasemos por alto el impacto. Ezequiel cayó rostro en tierra. Esto no fue una revelación tranquila, fue un asombro que lo derribó. La gloria de Dios tiene la capacidad de confrontar todas nuestras suposiciones, incluso las religiosas. Por eso muchos evitan buscarla profundamente. Quema el pensamiento superficial. Pero aquí está el secreto. Cuando permites verte a Dios como Él realmente es, tu mundo ya no puede seguir igual. La gloria reconfigura tu visión. No te da más respuestas, te da una nueva forma de ver. Piensa en cómo ves a Dios. Tu imagen está limitada por la rutina, la tradición o la decepción. La visión de Ezequiel nos llama a expandir nuestra mirada espiritual. Un ejercicio sencillo. Antes de leer la Escritura, ora así: Dios, muéstrame tu gloria aquí. No solo información, revelación. Deja que su presencia hable más fuerte que el ruido a tu alrededor. Porque una vez que captas, aunque sea un destello de su gloria, tu exilio empieza a sentirse como una puerta, no como un callejón sin salida. Esta visión no fue solo para impresionar a Ezequiel, lo estaba preparando. Antes de llevar el mensaje de Dios, tenía que llevar la presencia de Dios. Antes de hablar a otros, debía ser deshecho por la gloria. Y ese orden importa. No puedes representar a un Dios que no has encontrado. Por eso tantos mensajes hoy suenan vacíos, nacen del estudio, no de la visión. Pero Ezequiel, él había visto el trono, y eso lo cambió todo. Entonces,
Ahora que la gloria se ha manifestado, ¿qué sigue? ¿Qué quiere realmente Dios de Ezequiel? ¿Y qué está a punto de pedirle que cargue hacia un mundo roto y rebelde? No se puede desver la gloria. Y una vez que Ezequiel la vio, ya no hubo marcha atrás. Pero la visión por sí sola no define a un profeta. Lo que lo define es la comisión que viene después. Y eso es exactamente lo que ocurre. Dios habla directamente con Ezequiel y lo envía en una misión, no a desconocidos, sino a su propio pueblo, un pueblo descrito como obstinado, rebelde y de corazón endurecido. No precisamente una audiencia cálida y receptiva, pero así es como Dios obra. Él envía luz a los lugares más duros. Dios llama a Ezequiel hijo de hombre, recordándole su humanidad. Esto no tenía que ver con ego ni con exaltación. Tenía que ver con humildad. La fuerza de Ezequiel no vendría de su brillantez personal, sino de una dependencia profunda. Y aquí viene lo más fuerte. Dios le dice desde el principio, puede que no te escuchen. Vaya asignación difícil. Pero el objetivo no era el resultado, sino la obediencia. En una cultura obsesionada con métricas, Dios nos recuerda que la fidelidad pesa más que el aplauso. Él no está reclutando celebridades, está formando siervos. El llamado es gráfico. Dios le entrega a Ezequiel un rollo y le dice que lo coma, no que lo hojee, no que lo cite, que lo consuma. La palabra tenía que entrar primero en él, y eso es enorme. Antes de hablar por Dios, uno necesita ser formado por Dios. Por eso, las voces proféticas auténticas no repiten tendencias, encarnan la verdad. Si quieres caminar en obediencia como Ezequiel, empieza aquí. Lee la Escritura hasta que ella te lea a ti. Deja que confronte tus zonas de comodidad y despierte fuego santo en tus huesos. Este tipo de llamado no es solo para profetas antiguos. Habla a cualquiera que hoy se sienta impulsado a defender la verdad. Tal vez tu aula, tu familia o tu lugar de trabajo se parezcan a la audiencia de Ezequiel. Resistente, fría, indiferente. No te desanimes. Dios equipa antes de enviar. Puede que no garantice comodidad, pero siempre garantiza su presencia. Así que si sientes ese impulso de hablar, de mentorear a alguien, de comenzar algo valiente, recuerda, el llamado suele empezar en la oscuridad y crecer a través de la obediencia. A Ezequiel no se le prometió éxito, pero sí fortaleza. Dios le dice, he hecho tu frente como pedernal. En otras palabras, vas a ser lo suficientemente firme para esto. Eso no es arrogancia, es resistencia espiritual. Cuando cargas la verdad en una cultura que la rechaza, necesitas más que pasión, necesitas perseverancia, necesitas una visión que sobreviva al rechazo y una fe que no se quiebre bajo presión. Para eso estaba siendo formado Ezequiel. Y ahora, con el llamado firmemente establecido, el peso de su mensaje comienza a desplegarse. El siguiente capítulo de la misión de Ezequiel confrontaría una realidad dolorosa. El exilio no era solo una tragedia política, era juicio divino. Y Ezequiel sería quien tendría que entregar esa verdad difícil. Seamos honestos, nadie disfruta hablar de juicio. Pero a veces, la verdad necesita ser directa antes de poder sanar. Y ahí es donde entra Ezequiel. Su primera gran asignación como profeta no fue consolar, fue confrontar. Su mensaje, que el exilio no era aleatorio ni injusto, era el resultado directo de la rebelión de Israel, su idolatría y la ruptura de su pacto con Dios. Doloroso, sí, necesario, absolutamente. Ezequiel se levanta como una voz de claridad en medio del caos. Mientras muchos aún esperaban que el exilio fuera breve o que todo se revirtiera milagrosamente,
Dios habla por medio de Ezequiel para poner las cosas en orden. El juicio había llegado porque el pueblo abandonó a Dios. Adoraron ídolos en cámaras secretas. Llevaron corrupción al templo. Persiguieron a otras naciones en busca de ayuda, olvidando al Dios que los había sacado de Egipto. No fue solo desobediencia, fue traición. Y la traición tiene consecuencias. Una de las partes más impactantes del mensaje de Ezequiel fue su uso del simbolismo. Dios no solo le dijo que hablara verdades duras, le dijo que las actuara. Ezequiel tuvo que acostarse de lado durante más de un año, cocinar su comida sobre excremento y afeitarse la cabeza frente al pueblo. No eran actos teatrales para llamar la atención, eran señales proféticas. Dios convirtió el cuerpo de Ezequiel en un cartel viviente de la verdad. Cada acción gritaba: esto es lo que viene si no despiertan. Es fácil leer esto y sentirlo distante. Eso fue Israel, no yo. Pero mira más de cerca. ¿Cuántas veces perseguimos comodidad mientras ignoramos convicción? ¿Cuántas veces levantamos altares a nuestras propias prioridades y luego culpamos a Dios cuando todo se derrumba? El mensaje de Ezequiel es un espejo. Nos recuerda que la santidad no es opcional, es fundamental. Y cuando tratamos a Dios con ligereza, corremos el riesgo de convertir bendiciones en cargas. Aún así, el juicio no es el final de la historia. Incluso aquí, escondida entre las advertencias más severas, hay una chispa de esperanza. La razón por la que Dios envía profetas como Ezequiel no es destruir, es restaurar. Él disciplina a quienes ama, advierte para que podamos arrepentirnos. Si Dios no se preocupara, guardaría silencio. Pero Él habla, incluso cuando duele, porque quiere relación, no religión. Y eso, justo ahí, es un destello de gracia en medio de la tormenta. Ahora que la causa del exilio ha sido expuesta, las siguientes visiones de Ezequiel dan un giro. Se mueven del juicio directo hacia algo aún más intenso, encuentros extraños, simbólicos y visionarios que estiran la imaginación y sacuden el alma. Si Ezequiel viviera hoy, probablemente muchos lo llamarían excéntrico o incluso extraño. ¿Por qué? Porque sus visiones no seguían la lógica humana, explotaban con simbolismo divino, carros de fuego, criaturas con 4 rostros, ruedas dentro de ruedas, metal resplandeciente, relámpagos y fuego. No eran solo dramáticas, eran disruptivas. Cada detalle llevaba capas de significado que sacaban a la audiencia de la apatía espiritual y la llevaban a una conciencia santa. Dios ya no estaba susurrando, estaba mostrando el peso del cielo a todo color. Hagamos una pausa y pensemos en esto. ¿Por qué Dios habló con imágenes tan extrañas? Porque cuando las palabras dejan de funcionar, los símbolos hablan más fuerte. Israel había dejado de escuchar, así que Dios les dio imágenes imposibles de ignorar. Es como cuando un director de cine usa escenas surrealistas para transmitir un mensaje más profundo, solo que esto no era cine, era comunicación divina. Estas señales proféticas no estaban diseñadas para confundir, sino para despertar. Rompían la rutina y exigían una respuesta. De repente, la santidad dejaba de ser abstracta, tenía ojos, alas, fuego y movimiento. Uno de los momentos más impactantes es cuando la gloria de Dios abandona el templo. En la visión de Ezequiel, la gloria literalmente se eleva, se detiene en el umbral y luego se dirige hacia el oriente. Es devastador. Es como ver a alguien hacer las maletas y salir por la puerta, solo que es Dios dejando su casa. ¿Y la razón? La contaminación dentro de ella. Ezequiel vio lo que pocos se atrevían a creer, que incluso el lugar más santo de la tierra
no era inmune a las consecuencias del pecado. El juicio había entrado en el santuario. Lo sorprendente es que estas visiones no eran para el espectáculo, eran para el alma. Cada símbolo intenso, cada acto profético, era un mensaje espiritual codificado. Y a veces, Dios todavía habla así, quizá no con ruedas en llamas, pero sí a través de sueños, impresiones y momentos inesperados que nos despiertan del letargo espiritual. Si alguna vez has vivido algo que te hizo pensar, esto es más grande que yo, entonces has probado un poco del mundo de Ezequiel. Presta atención. Dios sigue hablando. Ahora, algo muy práctico. Cuando la escritura se vuelve extraña, no la saltes, estúdiala. Toma un cuaderno, compara pasajes, haz preguntas. Hay tesoros escondidos en esos textos difíciles. Las visiones de Ezequiel pueden parecer misteriosas al principio, pero contienen respuestas para corazones que se atreven a buscar. Nos recuerdan que Dios no es solo un juez distante, es un comunicador creativo que habla con fuego, trueno y símbolos cuando nuestros corazones se vuelven sordos al lenguaje simple. Y justo cuando parece que nada puede ser más intenso, llega una de las escenas más impactantes de toda la Escritura, un valle lleno de huesos, secos y sin vida. Pero entonces, algo comienza a moverse, y una visión de restauración como ninguna otra empieza a desplegarse. Ahora imagina estar de pie en medio de un valle inmenso y silencioso, lleno de huesos secos y dispersos. No solo muertos, muertos desde hace mucho tiempo, sin músculos, sin piel, sin sonido, solo polvo y desesperanza. Esa es la escena que Dios le muestra a Ezequiel. A primera vista parece derrota, como el final del camino. Pero entonces Dios hace una pregunta que todavía resuena en el corazón de los desesperados. ¿Vivirán estos huesos? Es una pregunta de fe, una pregunta de visión, un desafío a creer en la restauración cuando todo parece irremediablemente roto. Ezequiel responde con sabiduría, no finge saber. Dice, Señor soberano, solo tú lo sabes. Y ahí es donde todo cambia. Dios le ordena que profetice a los huesos, que hable a lo que parece sin vida. Eso es poderoso. A veces, la santidad se ve como pararse en medio de las ruinas y atreverse a hablar esperanza de todos modos. Ezequiel obedece, y de repente los huesos empiezan a sonar, uniéndose, formando esqueletos, cubriéndose de carne, levantándose como un ejército. Pero aquí está el giro. Todavía no están vivos hasta que el aliento de Dios entra en ellos. Esta visión no es solo dramática, es profundamente profética. Dios le estaba mostrando a Ezequiel el estado espiritual de Israel durante el exilio. Se sentían abandonados, dispersos, sin vida. Pero Dios no había terminado con ellos. Estaba revelando que su juicio no era el final, era el comienzo de la renovación. Los huesos secos no eran la última palabra, el aliento venía. Y ese aliento es un símbolo del Espíritu Santo. La restauración no comienza con estrategia, sino con el Espíritu. ¿Alguna vez te has sentido como huesos secos, insensible, fragmentado, vacío? El valle nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios puede revivirnos. Pero nota algo importante. Los huesos no cobraron vida por sí solos. Respondieron a una profecía obediente. Eso significa que alguien tuvo que ponerse de pie y hablar lo que aún no existía. Así es la fe valiente. Tal vez tu valle sea tu familia, tu propósito o tu identidad. No esperes a sentirlo, háblale vida. Y aquí tienes una práctica para intentar. Escribe las áreas de tu vida que se sienten como huesos. Luego ora por ellas, una, por nombre. Invita el aliento de Dios a esos lugares. Pide visión, pide una palabra, porque el valle no era solo una metáfora, era un manual.
una guía para quienes están atrapados entre el juicio y la restauración, aprendiendo de nuevo a colaborar con la voz de Dios. Ezequiel no levantó los huesos, Dios lo hizo, pero eligió hacerlo a través de la voz de Ezequiel. Y mientras este ejército profético se levanta del polvo, Dios comienza a cambiar el mensaje. Ya no se trata solo de sobrevivir al exilio, sino de construir un futuro más allá de él. Y con eso comienza un nuevo capítulo. Ezequiel no estaba enfocado solo en Israel. Su mirada profética se amplió, y mucho. En medio de advertir a Israel sobre su rebelión, Dios también habla a través de Ezequiel para pronunciar juicio sobre las naciones que la rodeaban. Tiro, Sidón, Amón, Moab, Edom, Filistea e incluso Egipto, ninguna quedó exenta. ¿Por qué? Porque la santidad no es local, la justicia de Dios es global. Estas naciones se habían burlado de Israel, se aprovecharon de su caída o actuaron con arrogancia y crueldad, y Dios vio cada una de esas acciones. Esta es una de las verdades más duras del libro de Ezequiel. Nadie escapa a la rendición de cuentas. Ya fueras el pueblo del pacto o un imperio poderoso, el juicio llegaría si el orgullo y la violencia gobernaban. Pero esto revela algo aún más profundo. Dios no es solo el Dios de Israel, Él es el Señor de todas las naciones. Su mano se mueve a lo largo de la historia, y ningún trono es seguro sin su permiso. Esto expande nuestra comprensión de la justicia divina. No se trata solo de castigar el pecado, sino de alinear al mundo entero con la santidad. Para el lector de hoy, este mensaje sigue golpeando fuerte. La injusticia no pasa desapercibida, aunque a veces parezca que los malvados prosperan. Cuando los tiranos se levantan o los inocentes sufren, podemos sentir que el juicio se retrasa o incluso se niega, pero Ezequiel nos recuerda: Dios ve. Y su tiempo, aunque distinto al nuestro, es perfecto. Esto consuela a los que sufren y humilla a quienes actúan como si nada tuviera consecuencias. El mensaje de Dios por medio de Ezequiel fue advertencia y espejo a la vez. Los mismos pecados vistos en Israel, orgullo, idolatría, derramamiento de sangre, abundaban en las otras naciones. Pero aquí está el matiz importante. El juicio no se basaba en la nacionalidad, sino en la postura del corazón. Quienes se burlaban de la restauración o negaban el dominio de Dios enfrentarían su ajuste de cuentas. Y quienes se alineaban con la justicia, incluso desde lejos, eran invitados a experimentar el fruto de la misericordia divina. Sí, incluso en un libro lleno de exilio y disciplina, Dios deja la puerta abierta, y aquí es donde se vuelve práctico. Cuando miras a las naciones condenadas en Ezequiel, pregúntate, ¿por qué actitudes fueron juzgadas? ¿Orgullo? ¿Explotación? ¿Desprecio por lo sagrado? Todo eso sigue latente hoy, en nuestras comunidades, en nuestros sistemas y hasta en nuestros propios corazones. El llamado no es solo señalar con el dedo, sino mirar hacia adentro. Preguntarnos si hemos sido parte del problema o parte de la sanidad, porque la santidad comienza en los detalles, en cómo tratamos a otros, cómo hablamos y cómo construimos justicia. Esta sección puede sonar pesada, pero prepara el escenario para uno de los giros más hermosos del mensaje de Ezequiel, porque después de que pasan las tormentas del juicio, algo inesperado aparece en el horizonte: esperanza. Una promesa no solo para Israel, sino para el mundo entero. Y comienza con una visión inolvidable. Después de tantos capítulos intensos de juicio, el mensaje de Ezequiel da un giro poderoso. De las cenizas de la destrucción, Dios comienza a revelar algo asombroso: restauración. Y no una restauración a medias, no, es completa, profunda y renovadora. Dios no solo reconstruye lo que se perdió, lo reimagina.
promete un futuro nuevo, un templo restaurado y una comunidad redimida. Es una esperanza que surge precisamente cuando todo parece irreparable. Imagina esto, un pueblo en exilio, llorando su pasado, incierto sobre su futuro. Y entonces Dios les muestra una visión de algo que jamás se habían atrevido a soñar otra vez. Una tierra restaurada, un templo resplandeciente con su presencia, una adoración renovada. Eso es la verdadera restauración, no volver al pasado, sino avanzar hacia un futuro diseñado por Dios. Y cuando Dios restaura, lo hace con propósito. Nada es al azar, todo es sagrado. Este momento es crucial porque nos recuerda que la santidad no trata solo de juicio, sino también de renovación. La santidad de Dios no arde para destruir, arde para purificar. Sí, tuvo que confrontar el pecado, pero nunca dejó de amar a su pueblo. Su deseo siempre fue traerlos de vuelta. Y aquí está la verdad. Si estás atravesando una temporada de disciplina o quebranto, no pierdas la esperanza. Ezequiel demuestra que Dios todavía está planeando tu restauración, incluso cuando no puedes verla. En estos capítulos proféticos vemos planos para un nuevo templo. Algunos los interpretan de forma literal, otros de manera simbólica. Pero el corazón del mensaje es este. Dios quiere habitar nuevamente con su pueblo. No está distante, no ha terminado. El exilio nunca fue el final, fue el camino hacia una relación más profunda. Ese mismo patrón se repite en nuestras vidas. Lo que hoy se siente como pérdida puede estar preparando el terreno para algo mayor. A veces, Dios necesita quebrar antes de reconstruir. Llevémoslo a lo práctico. Si te sientes espiritualmente seco, atrapado en rutinas o desconectado de tu llamado, esta parte de Ezequiel es un llamado de atención. Dios puede revivir lo que está muerto. Empieza con pasos pequeños. Comprométete a la oración diaria, vuelve a promesas olvidadas, sirve a otros incluso en debilidad. La santidad no se trata de perfección, sino de disponibilidad. La restauración comienza cuando dices, Dios, aquí sigo, haz lo que solo tú puedes hacer. Y justo cuando el pueblo empieza a comprender la belleza de la restauración externa, Dios los sorprende una vez más, con algo aún más profundo. Porque lo que Él desea reconstruir más que el templo es el corazón. Uno de los giros más poderosos en el libro de Ezequiel no ocurre en una visión atronadora ni en un acto simbólico impactante, sino en una promesa silenciosa, casi susurrada entre líneas. Después de todo el juicio, todo el exilio, todas las imágenes de templos destruidos y pueblos dispersos, Dios dice algo que lo cambia todo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Eso no es solo poesía, es el tipo de restauración que reescribe legados. El cambio externo es importante, sí, pero la verdadera santidad siempre comienza de adentro hacia afuera. Seamos honestos, muchas personas intentan arreglar su vida reorganizando lo externo. Nuevas metas, nuevos trabajos, nuevas rutinas, pero nada de eso sirve si el corazón sigue amargado, temeroso o dividido. Dios no buscaba una santidad falsa ni una obediencia temporal. Lo que Él deseaba era una transformación tan profunda, tan completa, que incluso nuestros deseos quedaran alineados con los suyos. En medio del exilio, en medio del juicio, Él habla de un avivamiento interior. Eso por sí solo nos muestra que el corazón de Dios no es solo justicia, también es misericordia radical. Ese corazón nuevo que promete no es algo que fabriquemos nosotros, no se gana, no se intercambia, no se copia, se recibe. Dios dice que quitará el corazón de piedra, frío, insensible, endurecido, y nos dará un corazón de carne, vivo,
sensible, receptivo a Él otra vez. Eso lo cambia todo. Ya no obedecemos solo por miedo, obedecemos por amor. El exilio no era el final, era la preparación para la renovación. En este momento, Ezequiel se convierte en un profeta de la psicología divina, un cirujano espiritual que revela que la restauración debe comenzar en el nivel del alma. Piensa cómo se ve esto en la vida real. Un corazón nuevo significa que empezamos a ver a las personas con gracia. Perdonamos más rápido. Dejamos de justificar nuestros celos, nuestros chismes, nuestra adicción al control. Escuchamos cuando el Espíritu habla, aunque sea en susurros. La santidad no se trata solo de evitar el pecado. Se trata de caminar tan cerca de Dios que el pecado empieza a perder su dominio. Esta transformación nos convierte en testigos de un tipo distinto, silenciosos, pero profundamente impactantes. Ya no somos solo religiosos, estamos alineados. Prueba esto. Tómate hoy 10 minutos y pregúntate con honestidad, ¿qué sigue siendo piedra en mí? ¿Cómo reaccionas ante la corrección? ¿Cómo tratas a quienes no pueden ofrecerte nada a cambio? ¿Dónde sigues cargando miedo en lugar de fe? Ahora bien, no intentes arreglarlo todo por tu cuenta. Vuelve a la promesa. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. La restauración espiritual no comienza con tu esfuerzo, comienza con tu rendición. Permite que Él sople vida donde aún hay sequedad y dureza. Y justo cuando piensas que el mensaje de Ezequiel era solo para el Israel antiguo, algo se vuelve claro. Esto no era solo para ellos, era para nosotros también, porque incluso hoy, en un mundo ahogado por el ruido, la distracción y la confusión, Dios sigue ofreciendo corazones nuevos, nuevos comienzos, nuevos espíritus. La misma visión que vio Ezequiel sigue viva, un Dios que todavía transforma a las personas desde lo más profundo. Y la pregunta resuena a través del tiempo. ¿Cómo responderemos a esa oferta? Puede sonar sorprendente, pero las palabras de Ezequiel, escritas en el exilio hace más de 2500 años, no son pergaminos polvorientos atrapados en la historia. Late en ellas una relevancia viva. Hablan directamente al caos de nuestra generación. ¿Por qué? Porque los mismos patrones espirituales se repiten. Un mundo distraído, un pueblo a la deriva, una crisis de identidad, un Dios que sigue hablando. Las visiones que Ezequiel recibió no trataban solo de templos y naciones. Eran planos de transformación, juicio y misericordia que siguen resonando en nuestro presente. Solo mira a tu alrededor. La cultura actual está inundada de ruido, opiniones, tendencias, gratificación instantánea. Y aún así, como Israel en los tiempos de Ezequiel, hay una creciente insensibilidad espiritual. Hemos construido torres digitales de Babel, perseguido ídolos en forma de likes y lujo, y muchas veces hemos olvidado cómo se ve realmente la santidad. El mensaje de Ezequiel nos llama de regreso. Sí, nos confronta, pero no para avergonzarnos, para despertarnos, para desenmascarar la ilusión de control y reintroducirnos al Dios que ve detrás de nuestros filtros y aún así ofrece restauración. Aquí es donde todo se vuelve personal. El llamado de Ezequiel no fue solo para reyes o profetas, fue para todo el pueblo. Eso te incluye a ti, a mí, a nosotros. Es un recordatorio de que Dios no guarda silencio cuando todo se derrumba. Él sigue hablando, a través de la escritura, de la convicción, de momentos silenciosos en la oración. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Cuando Ezequiel habló, muchos lo ignoraron, y aún así sus palabras sobrevivieron a imperios. Ahí hay una advertencia, pero también una invitación.
Pensemos de forma práctica. ¿Cómo se vive hoy el mensaje de Ezequiel? Puede significar resistir la concesión en una cultura que dice, haz lo que se sienta bien. Puede ser tan simple como detenerte a orar antes de hablar, perdonar a alguien que no lo merece, o elegir integridad cuando nadie está mirando. Estas no son solo tareas religiosas. Son actos diarios de obediencia que reflejan el mismo espíritu que llevaba Ezequiel. No necesitamos más ruido, necesitamos más personas caminando en silencio con Dios. Y sí, el juicio es parte del mensaje. No es popular, no es cómodo, pero sigue siendo verdad. Ezequiel nos muestra que Dios no ignora la rebelión para siempre. Él advierte, Él permite consecuencias, pero incluso en el juicio siempre entreteje esperanza. No disciplina para destruir, disciplina para restaurar. Esa tensión es lo que hace este libro tan poderoso. No es una historia de terror, es un plan de rescate. Por cada advertencia hay un susurro de misericordia. Por cada caída, una promesa de vida nueva. Así que aquí estamos, parados en una encrucijada, igual que el Israel antiguo, y la voz de Ezequiel aún llama, ¿volverás? ¿Escucharás? ¿Dejarás que Dios forme tu corazón otra vez? Esto no se trata de religión, se trata de restauración, intimidad y claridad espiritual en un mundo lleno de niebla. El rollo puede ser antiguo, pero su fuego sigue ardiendo. Y ahora, la antorcha está en tus manos. Pausamos aquí y seamos brutalmente honestos. Acabas de caminar a través del fuego divino. Has visto a un profeta en exilio, a un pueblo quebrantado y a un Dios que se rehúsa a guardar silencio. Ezequiel no vivió en una fantasía. Vivió en un mundo que se derrumbaba por la injusticia, la concesión y la decadencia espiritual. ¿Te suena familiar? Eso es porque su mundo se parece al nuestro más de lo que nos gusta admitir. Pero aquí está la verdad. Ezequiel no es solo un profeta para entonces, es una voz para ahora. Sus visiones no están desactualizadas, son mensajes codificados para personas lo suficientemente valientes como para escuchar. Su historia nos desafía a despertar de la insensibilidad espiritual, a salir de la religión de rutina y a caminar en una santidad que transforma no solo lo que creemos, sino cómo vivimos. Tal vez no estés a la orilla del río Quebar, pero quizá estás atrapado en tu propio tipo de exilio, cansado, distraído, sin entender qué está haciendo Dios. Si ese eres tú, el mensaje de Ezequiel es claro. Dios todavía habla, todavía se mueve, todavía restaura. Pero todo comienza cuando dejamos de ignorar la tormenta y empezamos a escuchar el trueno. Ahora la verdadera pregunta es, ¿qué harás con esto? ¿Seguirás deslizando la pantalla y lo olvidarás? ¿O darás el siguiente paso? Aquí tienes algo que puedes hacer ahora mismo. Vuelve y lee Ezequiel capítulo 1 con calma. Deja que la visión te sacuda. Comienza a escribir dónde te sientes espiritualmente insensible y dónde Dios podría estar llamándote a arrepentirte, realinearte o levantarte. Habla de este mensaje con alguien. Lleva a Ezequiel a la conversación. Dilo en voz alta y, sobre todo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque esto fue solo el comienzo. Lo que viene te llevará aún más profundo en el misterio, el mensaje y el poder de la palabra de Dios, tan vívido que puede sacudir tu mundo como sacudió el de Ezequiel. Y te dejo con esto. ¿Estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a caminar en claridad divina? ¿Estás dispuesto a pararte donde Ezequiel se paró y realmente escuchar? Porque Dios sigue hablando. La única pregunta que queda es, ¿responderás